¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, su servidor y amigo Rodolfo Servín Gómez, vicepresidente de Relaciones y Difusión. El día de hoy nos encontramos muy contentos porque vamos a tener el honor de platicar con el ingeniero y doctor honoris causa René Martín Torres Fregoso, socio fundador y director general, CEO de la empresa Compact-I o Computación en Acción, una empresa que pues para todos los que nos dedicamos a la profesión contable, desde luego que es muy conocida y más que muchos nacimos aprendiendo contabilidad con ella. Para llevar a cabo el desarrollo de esta entrevista dentro de nuestro programa Personalidades de 100 de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, me acompaña el presidente de Guadalajara. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, René. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en esta casa el software tan famoso de Compact que ha trascendido fronteras. Un gusto saludarlos y pues gracias por recibirnos, René. Muchas gracias a ustedes. Pues René, la verdad que es un honor estar aquí en la casa de Compact-I, en tus oficinas. Gracias por recibirnos y pues estamos muy emocionados de poder platicar contigo. Muchos de nosotros conocemos la trayectoria de esta gran empresa tapatía. Están por cumplir ya 40 años en el mercado. Pero platícanos, ¿cómo nace Compact? ¿Cómo se les ocurrió? Tú eres ingeniero en electrónica y estás metido en los números, eres ingeniero de profesión, contador de corazón. ¿Por qué no nos platicas cómo nace Compact? Pues es una historia que a mí me encanta muchísimo porque para ese entonces nosotros trabajábamos aquí para la Siderúrgica de Guadalajara y ahí nosotros fuimos los primeros que metimos en la computadora Apple II, que mucha gente ni las conoció, con un procesador 6502. Y ahí hicimos un primer programa contable para las empresas del grupo de la siderúrgica, que eran empresas muy chiquititas, más bien chatarreras y cosas así, que no podíamos meter un mainframe como el sistema 34 que tenían ahí en siderúrgica. Entonces ahí nos dimos cuenta que muchas empresas adolecían de una herramienta que les permitiera llevar la contabilidad a tiempo. Normalmente el plazo de atraso en la contabilidad era de 3 o 4 meses. Entonces, cuando nosotros llegamos a las empresas del grupo, pues nos dábamos cuenta que la contabilidad estaba muy atrasada. Entonces, metimos las Apple II, hicimos un programa contable que fue el precursor de Compact, digamos los pininos de Compact. Y ahí nos dimos cuenta que había un gran dolor en el contador para todo lo que es la captura y la emisión de los estados financieros. Normalmente todo eso era un proceso batch, o sea, se capturaban todas las pólizas del mes y hasta que se capturaba la última, entonces en ese momento se hacía la afectación de saldos. Es decir, se sumaban todos los cargos y abonos de la cuenta A, se afectaba el saldo y se arrastraba hasta arriba, hasta la cuenta de mayor. Y luego los de la cuenta B y así cuenta por cuenta. Entonces a nosotros se nos hizo un proceso tardado, lento. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿y por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo podemos hacer en forma diferente? Por ejemplo, en el momento que estoy haciendo la póliza, hago un cargo o un abono y en ese momento afecto el saldo de la cuenta y lo arrastro hacia arriba. Y ese fue uno de los primeros elementos que nos impulsó a fundar Compact. Recuerdo que terminamos de trabajar en siderúrgica, pasábamos por allí por una modelorama, y comprábamos un cartón de cervezas de 24, era la cerveza Estrellita, y nos íbamos o a la casa de José Luis, o a la de Berta, o Limón, o la mía, que somos los 3 socios fundadores, y nos poníamos a diagramar, era pensar. ¿Y cuánto duraban las sesiones? Era como una tertulia que duraba mientras no se acabaran las cervezas. Acabamos en la última cerveza y decíamos, hasta mañana, y mañana le seguimos, ¿no? Y ahí fue cuando pensamos en hacer este programa, una contabilidad en línea, que en el momento que haga un cargo y abono, en ese momento afecta el saldo de la cuenta y ya lo arrastra hacia arriba. También nos dimos cuenta que en aquel entonces las contabilidades que había tenían un nivel de detalle muy poco profundo. La mayoría eran de 5 niveles de cuenta, subcuenta, 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 así hasta 5 niveles de profundidad. Nosotros diseñamos un programa que llevaba 999 niveles de profundidad, es decir, que yo podía detallar la contabilidad más compleja que me pudiera enfrentar. Y la tercera es que le dimos al contador, porque luego cada cabeza era un mundo, y de repente nos decían, oye, quiero un programa
que me ponga el estado de resultados comparado contra el año anterior, contra el mes anterior y contra el presupuesto y con porcentajes, con florecitas, en fin, había un montón de divergencia. Entonces les dimos una herramienta de reporteo para que el propio contador pudiera diseñar sus reportes. Esos fueron los 3 principios que nos animaron a fundar la compañía. De hecho fue más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? El tema de la afectación, bueno, recordando las computadoras de aquel entonces, te hablo de las 2 primeras IBM PC que compramos para la empresa. Una era las 2 tenían 128K de memoria, una era de 2 floppies, de 5 1/4, de 360K cada floppy, o sea, le cabían 360 kilobytes a uno y al otro, y la otra tenía un floppy y un disco duro de 10 megas, ¿verdad? Esa fue como wow, la computadora más rápida, ¿no? Y obviamente el tema, el esquema estaba pensado para que funcionara con 2 disquetes, con 2 drives, y porque el disco duro pues era muy escaso y eran muy caros. Entonces la parte mecánica del drive era lo que nos preocupaba mucho para hacer esa contabilidad en línea, ¿no? Sin embargo, pues yo digo que yo me metí a hacer toda una maestría en computación. Recuerdo que esta compañía tenía una empresa en San Diego y me iba a la Universidad de San Diego, a la biblioteca, y veía un libro, lo abría en una página X y decía, esto me puede ayudar, esto me puede servir. Yo pagaba más de sobreequipaje de Tijuana para acá que de ropa o de cualquier otra cosa, ¿no? Y recuerdo un día cuando me llega la idea, yo le llamo la eureka, el momento en que diseñé un algoritmo que me permitía encontrar una cuenta entre 1 millón de cuentas en máximo 3 accesos al disquete. Es decir, mientras menos acceso al disquete, porque era una parte mecánica, pues más rápido el algoritmo. La probabilidad de que lo encontrara en el primer acceso era del 20%, en el segundo acceso era del 60%, y en el peor caso, en el tercer acceso era del 20%. Entonces, la mayoría estaba entre 1 y 2 accesos al disquete. Eso hizo un algoritmo súper rápido, y a partir de ahí, pues ya nos dimos a la tarea de fundarla. El 23 de marzo de 1984 fuimos a firmar el acta constitutiva de computación en acción, hoy CONPAGI. El programa iba a salir con el nombre de Conta, pero pues antes de salir, que sale otro software que se llamaba Conta, ¿no? Entonces, imagínate, ya teníamos manuales, ya teníamos todo, las pantallas decían Conta, los reportes, todo. Y pues tuvimos que cambiarle de nombre. Ahí es donde dijimos, bueno, ¿y cómo le ponemos, va? Y pues usamos esto como el acrónimo de todas nuestras marcas, que era la función más el término PAC. Entonces, de contabilidad, PAC. El de nómina se llamaba NOMI, PAC. El de bancos, check, PAC. El de administración, admin, PAC. Pero pues eran muchas marcas, y pues muchos años después decido usar Contact porque era la más conocida, como el paraguas de marca de todos. Y pues así nacimos. En el 23 de marzo 11 socios firmamos el acta constitutiva. De esos 11 todavía seguimos 6. De esos 5 que se retiraron, bueno, desafortunadamente 3 fallecieron, que ya pasaron a la otra etapa, y 2 que se retiraron de la compañía. Muy interesante. Ustedes empezaron entonces con el sistema MS2. Así es. Así inició, corrían en ese sistema toda su paquetería de contabilidad y todos los demás paquetes de administración, nóminas y todo lo que fueron creando. Así pues es. Fue muy interesante. Y pasaron después a Windows. Sí, 10 años después. 10 aproximadamente. Nosotros nacimos con MS2, que fue un sistema operativo, pues era una capa del sistema operativo muy delgadita, y que prácticamente también nos permitía casi hablarle al hardware, ¿verdad? Ya después, en 1994, decidimos migrar todo a Windows. En aquel entonces íbamos a una conferencia que se daba en Las Vegas, que se llamaba el Comdex, que ahora es el CES o algo así. El Comdex, allí vimos que todo era Windows. Ya empezaba la versión 3.0 de Windows, que fue la que hizo explosión, la que prácticamente de ahí, después ya vino el Windows for All Group para trabajo en grupo, y pues ya fue una explosión
en todos lados, ¿no? Entonces en el 94 empezamos a hacer todas las conversiones a Windows, que ya ahí era otro paradigma muy diferente a la parte de DOS, ¿no? Fue un brinco de salto de garrocha, ¿no? De un sistema al nuevo sistema. En Windows lo que se llama es programación basada en eventos. Entonces, más bien, por ejemplo, tú mueves el mouse y el mouse se mueve en la pantalla. Cuando le das clic, ese es un evento. Y entonces Windows determina en qué áreas le diste clic y dice, pues esta área la tiene tal programa. Y entonces tú tienes que responder a esos eventos. Y a uno decía, bueno, estoy en el menú de tal lado y en función de eso es otro rollo de programación. Hoy, otro cambio en la nube, por ejemplo, sí, que también implica cambios sustanciales en la manera de programar y sobre todo de pensar las aplicaciones para que funcionen en la nube. ¿En la nube le agregaron la I? ¿O ya venía? Ya venía. Sí, desde Windows le agregamos la I. La I era, bueno, fue por dos razones. Uno, porque era Compaq, era fonéticamente confundible con Compaq Computers, no sé si recuerdan las computadoras, que también allí hay una historia, ¿no? En el 84, después de la experiencia de Compaq, metimos ahora sí nuestro registro de marca de Compaq, y Compaq era un acrónimo de computación en acción, COMPAC, y Compaq el programa, ¿no? En el 85 viene el terrible temblor de septiembre, que se cae el INPI, y pues en el 86 no habíamos visto avance de nuestro trámite de marca. Entonces pues mandamos al abogado allá a ver qué había pasado, y pues ya nos dice que estaba rechazada porque nuestra marca era fonéticamente confundible con Compaq Computers. Sin embargo, pues como nuestro registro fue antes, en el 84, después fue el de Compaq, nosotros pedimos pues el primero en tiempo, primero en derecho, y por lo tanto teníamos derecho nosotros a usar ese nombre y a pedir la nulidad de la otra marca, de Compaq Computers, ¿verdad? Pues mal pedimos la nulidad porque ya estaban los abogados, mal pedimos esa nulidad y pues los abogados ahí estaban ya sobre de nosotros, ¿verdad? Tratando de hacernos manita de puerco. Sin embargo, pues nos asistía la ley, el derecho, la razón, y al final decidimos convivir en el mercado porque ellos eran hardware, nosotros software. Ellos eran Compaq rojo, su logo era rojo, nosotros éramos Compaq azules, y aunque sí era fonéticamente confundible, pero pues convivimos muy bien en el mercado. En ese entonces mandamos para celebrar la alianza con Compaq, salieron 1000 computadoras Compaq, de las Compaq con el Compaq preinstalado, ¿no? Entonces de esa manera pudimos convivir en el mercado, y bueno, pues el proceso de construcción de marca fue muy largo, durante mucho tiempo, hasta la I se la agregamos por allá del año 2000. Después del año 2000, en el 2005, le agregué la I para ya romper esa confusión de fonética con Compaq. Compaq I ya suena diferente a Compaq. Compaq nada más. Pues sin duda una salida muy inteligente, ¿no? Que es parte del éxito de las empresas. Quisiera regresarme un poquito a lo que nos comentaba René. Nos comentaste que nace por una necesidad interna de siderúrgica, entonces trabajaban para siderúrgica. Y cuando se rompen ese paradigma y piensan ya en terceros, hacer ya un paquete de software especializado para contabilidad, pero no para el interior de la empresa en la que se desempeñaban. Es decir, nos dices que 23 de marzo de 1984 es el nacimiento oficial, pero previo a eso hay una historia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es esa historia previa a ese gran lanzamiento? Bueno, el tema es yo digo, Compaq nació al grito de Chivas, ¿verdad? Hubo un partido de fútbol entre Chivas América aquí en el Estadio Jalisco, donde las Chivas le ganaron 3-2 al América, y era un partido nocturno, en la noche, ¿no? ¿En la tormenta? ¿Fue cuando la tormenta? Pues no me acuerdo qué tormenta. Que hay un aguacerazo, uno de esos partidos. No sé si fue ese, pero por ahí fue, por esas fechas. Era todavía como las semifinales, o de ahí pasaban a la final. Y entonces nos salimos a celebrar el triunfo de las Chivas, y allí por
Avenida Vallarta, hoy lo que es Centro Magno, allá había un café que se llamaba Café Landru. Entonces allá andábamos al grito de Chivas y con las cervezas y entonces José Luis me platica que él en ese entonces estaba estudiando la maestría en administración en el TEC de Monterrey y en la materia de mercadotecnia a él le dejaron hacer un plan comercial de una compañía. Entonces él ahí inventó una compañía que se iba a llamar Computación en Acción y que se iba a dedicar a hacer software empacado para la micro pequeña empresa. Software empacado era como raro. La mayoría en ese entonces prácticamente tú comprabas una computadora y el software te lo regalaban. Entonces, ¿cómo que nos vamos a dedicar a vender software si el software te lo regalan? Normalmente, bueno, una computadora de aquel entonces te valía millones de dólares, desde una computadora mediana a una grande, pues era bastante oneroso y no todas las compañías podían tener acceso, pero se andaba ya dando entre eso salió la IBM PC, ya andábamos ahí iniciando la construcción de la industria de la PC, de la personal computer, ¿no? Y viendo esa oportunidad, pues dijimos, bueno, la PC sí puede llegar a un escritorio de una micro pequeña empresa y va a necesitar programas. Y luego con la experiencia que vivimos en Siderúrgica, donde pues los estados financieros realmente estaban muy atrasados, pues nosotros decidimos hacer primero un programa para las Apple II y allí fue como nuestros primeros pininos. Después de eso ya decidimos renunciar. Yo fui a Mexicali a instalar este programa. Me tardé 8 meses en instalarlo allá, regresé, renuncié y me incorporé a Compaq en agosto del 84. Y José Luis ya había renunciado antes. Habíamos hecho todo el tema de buscar un inversionista, porque pues nosotros somos empresarios de cero, o sea, no nacimos con un capital. Yo me acuerdo que me había ganado en una rifa un reloj, un Omega, y entonces pues lo vendí ese y eso lo aporté como capital inicial y bueno, pues ya decidimos fundar Compaq. Nos duró 9 meses el dinero, bueno, menos, porque pues luego ya tuvimos que buscar a Family and Friends, ¿va? Y amigos y que le pusieran dinero, nuestras esposas. Yo digo, gracias a 2 grandes personas en mi vida, yo hoy estoy aquí. Una de ellas fue mi esposa y otra es la mamá de José Luis. Mi esposa porque ella trabajaba en Carnet de las tarjetas de crédito. Ella su función es ingeniero en electrónica y su función era mantener las terminales aquí enlazadas con México. En aquel entonces las autorizaciones, tú ibas al súper y comprabas con tarjeta de crédito y te buscaban en un librito. Si estaba boletinada, pues ya no pasaba. Sí. Pero si pasaba de cierto monto, tenían que llamar por teléfono para recibir una autorización. Y pues ella era la que mantenía la computadora enlazada. A ella le tocó instalar la primera red de terminales punto de venta, de esas de que ya pasa la tarjeta y se comunicaba directamente. Bueno, ella instaló la primera red, entonces ella trabajaba y ganaba dinero, y yo trabajaba y no ganaba ni más. Y entonces imagínate, recién casados, en el 84 fundamos Compaq, en el 85 nos casamos. Entonces, pues hubo momentos en que me decía mi esposa, pues apoquínele, ¿verdad? Y yo decía, pero pues no puedo, ¿verdad? Hasta que le dije un día, mira, mi vida, los galanes costamos. Y de entonces me mantuvo, ¿verdad? Ella, pues si no hubiera sido por ella, bueno, hubiera tenido que renunciar y haber hecho otras cosas, ¿no? Otra fue la mamá de José Luis. Por ejemplo, ya pues empezamos a trabajar la primera versión de Compaq. Íbamos a hacer el siguiente programa y pues necesitábamos dinero, entonces íbamos al banco a pedirle dinero prestado al banco. Yo digo que el negocio del banco es uno de los más tontos que hay, ¿verdad? Porque si tú vas al banco y pides un crédito y demuestras que lo necesitas, no te lo prestan. Pero si demuestras que no lo necesitas, sí te lo prestan, ¿verdad? Pues así es el negocio del banco. Entonces a nosotros no nos prestaban porque demostrábamos que lo necesitábamos, ¿verdad? Hasta que la mamá de José Luis dijo, bueno, pues yo pongo mi casa de aval.
Entonces, ¿de veras? Sí, yo pongo mi casa de aval. Y gracias al aval de la mamá de José Luis nos dieron un crédito en Banamex. Y pues la señora todos los días nos hablaba, ¿verdad? Y nos decía, ¿verdad? Que sí la van a hacer. Pero mira qué arriesgada, ¿no? O sea, empresarios de cero, primera vez que emprendíamos. Y decir, pues yo pongo mi casa de aval. Y algo pues, que no existía, ¿no? Porque era muy novedoso en esa época. Pues mucha gente nos decía, están locos, esto no va a jalar. Y pues poco a poquito, mira, una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida, bueno, terminamos la versión 1 de Compact en 9 meses y la siguiente etapa fue, pues ahora hay que venderlo, ¿verdad? Entonces, como que nos volteamos a ver que la Virgen nos hablaba porque no sabemos cómo venderlo. Hubo una compañía que nos ofreció el comprar todo y el vender y pagarnos una regalía por cada sistema vendido, ¿no? O la otra alternativa que era nosotros ir distribuidor por distribuidor y venderle directo nosotros a los distribuidores en lugar de a un mayorista, digámoslo así, ¿no? Y bueno, decidimos hacer nuestro propio canal de distribución, que hoy son nuestros socios de negocio y que tenemos más de 6,000 socios de negocio en todo el país, ¿no? ¿Conservan alguno de los primeros todavía que Sí, sigan trabajando con ustedes? Supuesto. Bueno, uno de los que hoy es el número 1 es Asesoría Limac, Sí. y todavía tenemos muchos que tienen 35, 39 años trabajando con nosotros y que nos conocimos chavalos, ¿va? Y ahora ya nos vemos y todos con canas y con nietos. Entonces ha sido una experiencia padre porque ha sido un proyecto de vida. Más que haber hecho una empresa o una compañía, yo siempre he dicho, este era un proyecto de vida. Y tanto para accionistas, que se convirtió en un proyecto de vida, como para colaboradores. Tengo muchos colaboradores de muchísimos años en la compañía. De hecho, pues acabo ya de hacer la transición en la dirección general, ya no nada más soy presidente del consejo. Y la nueva directora general, porque es una mujer, ella tiene 30 años trabajando con nosotros, entonces conoce la empresa de pe a pa, y todo eso pues ha hecho de Compact muy, muy diferente a otras compañías, ¿no? Ha habido momentos muy difíciles, por ejemplo, ya es algo que en las pláticas que a veces me invitan a dar en colegios o en universidades, en las escuelas de las facultades de contaduría, a los jóvenes que quieren emprender, lo primero que les digo es, si van a buscar un accionista, no nada más se fijen que tenga dinero. Fíjense también que comparta sus valores. Porque si no, puede ser que aporte dinero y si no comparten sus valores, al ratito eso se rompe esa relación. Y fue lo que a nosotros nos pasó. Habíamos conseguido un accionista que nos fijamos nada más que tenía dinero y lo invitamos y ya dentro de la compañía vimos que no compartíamos los valores, ¿va? Entonces hubo un momento tenso donde decidimos, allí no había de otra, o él nos vendía o nosotros le vendíamos, ¿verdad? Entonces José Luis y yo nos reunimos junto con Berta, ¿qué hacíamos? Y decidimos mejor comprarle a él su parte, que para mí fue también una decisión muy acertada porque pues no es fácil volver a comenzar desde cero una compañía. Claro. Y si nos hubiéramos retirado, prácticamente allí hubiera acabado el proyecto de vida. Y entonces mejor decidimos comprarle sus acciones a esta persona y retirarlo de la empresa. Entonces ese fue un aprendizaje dolorosísimo porque, pues, digamos que no nada más, pues sí, ¿cuánto quieres? No, pues fue todo un proceso de apretarse el cinturón, de poder juntar dinero y irle pagando en abonitos sus acciones y que luego eso pues ya en adelante ya nos dejó una gran lección y pues en adelante ya si invitábamos a alguien pues buscábamos que compartieran nuestros valores, que tuviera la misma visión, que no uno vaya para acá y otro para acá, ¿verdad? Inclusive pues que sea en nuestro rango de edades también, porque de repente tuve accionistas pues ya mayores y su proceso de vida muy diferente a nosotros que íbamos empezando. Entonces ellos querían dividendos rápido, nosotros decíamos, no,
ese dividendo mejor lo reinvertimos en el negocio para que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, por eso una primera lección es, si vas a invitar a un accionista, busca que además de que tenga el dinero que te pueda aportar, que también comparta tus valores y tu visión de la vida, ¿no? Porque si eso no sucede, ahí es donde se da la mayoría de los rompimientos de compañía, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que dices, digo, nos estás compartiendo cosas muy interesantes de, pues, cómo parten de cero, sin experiencia, jóvenes, empezando un proyecto de vida personal? ¿Y en qué momento es cuando dices, ya lo hicimos, sí funciona, sí estamos en lo correcto, ese sueño que tuvimos, sí se va a hacer realidad? ¿Cuánto tiempo y qué pasó durante todo eso? Mira, no puedo precisar exactamente así como una fecha. Yo creo que todavía hoy seguimos pensando en que no lo hemos hecho, ¿verdad? Hoy tenemos nuevos retos que enfrentar y pues nosotros estamos mirando siempre hacia el futuro, y no hay un momento en que digamos, ya lo hicimos, ya estamos en nuestra zona de confort. Año con año han venido retos muy diferentes. Por ejemplo, el gran cambio fue un salto también de DOS a Windows, como ya lo mencionábamos. Allí muchas compañías desaparecieron. Había un procesador de palabra que se llamaba WordPerfect, no sé si recuerdan, sí. Que era en DOS era sí. wow, en Windows desapareció y el rey fue Word de Microsoft. En fin, en esa transición, Lotus, que era la hoja de cálculo, sustituida por Excel, que fue sustituida por Excel. Entonces, pues en esa transición siempre nos hemos sentido en el filo de la navaja, en el sentido de que hemos estado en el state of the art de la computación. Nosotros nos consideramos los fundadores de la industria de software aquí en México, porque antes de nosotros pues no había nada. Sí habían los grandes mainframe, normalmente ese software venía de Estados Unidos o de otras partes. Aquí no había absolutamente nada, todo lo tuvimos que hacer in-house. Algunas cosas ya las empezamos a desprender, por ejemplo, desde la escritura del manual, ¿verdad? O sea, tener gente técnica que escriba manuales. Híjole, no había gente. Entonces tuvimos que capacitar personas en el registro de marcas, por ejemplo, también éramos neófitos, todo lo que era propiedad intelectual, pruebas de software, que también es una parte muy importante, pero que necesitas que sea un tercero para que no tenga la presión interna, sino sea un ente tercero que diga, a ver, no pasa y tan. En fin, todo eso nosotros lo fuimos construyendo y hoy que somos una compañía consolidada, sí. Yo creo que para 2009 la gran experiencia fue en la crisis de las hipotecas. Para mí es un parteaguas porque en el 2009, digamos, fue la última recorte de personal así como tal que tuvimos que hacer y fue muy doloroso. Entonces dije, no más recorte de personal, no más. Y de entonces a la fecha ya no hemos hecho recortes. Por supuesto hay gente que entra, que sale, como una rotación normal, como todas las compañías. De hecho, nuestra rotación es alrededor del 3% de nuestros colaboradores. Y ahí es donde ya siente uno una compañía más bien consolidada, ¿no? Nosotros empezamos, por ejemplo, con juntas de consejo en el 87. Empezamos a hacer presupuestos. Para mí son herramientas de administración muy interesantes. El presupuesto, porque te da una guía para con qué compararte, cómo vas contra lo que planeaste, ¿no? Y el consejo, que también para mí ha sido vital para la compañía, porque como empresario, ¿cómo decirlo? Hay que dar cuentas, ¿verdad? Porque sí. Yo digo que empresario que no da cuenta, no se da cuenta. Y entonces le echa la culpa que si al peso, que si el dólar está caro, que si el petróleo, que si la crisis, que si la cuarta T. O sea, siempre andamos buscando pretextos afuera, pero muchas del origen de los problemas está dentro de las organizaciones. Entonces, cuando tú das cuentas, te das cuenta, porque a la hora de organizar la información para presentársela a terceros, pues ahí te caen 20, ¿va? Sí, sin duda. Y a mí eso me ha parecido como una herramienta fundamental, el presupuesto y las juntas trimestrales de consejo. De hecho,
cada trimestre ya tenemos esa disciplina del consejo de administración. Hay información financiera oportuna. Eso, hay información financiera oportuna. El tema, fíjate, por eso nacimos, ¿verdad? Sí, por un lado, porque nuestro primer brochure o folleto era un vaso con un Alka-Seltzer, ¿verdad? Y abajo un estado financiero y una pluma, ¿verdad? Porque queríamos ahorrarle al contador el dolor que significaba emitir estado financiero. Entonces, por ejemplo, hoy ha habido un gran paso en la contabilidad. Para mí me parece como grandes avances. Conforme va avanzando la tecnología, también el contador y las contabilidades van avanzando en forma agigantada. Digamos, antes el trabajo del contador empezaba en la póliza. No sé si se acuerdan esas hojas verdes, sí, donde hacíamos la póliza. Algunos hasta las mecanografiaban, las hacían a máquina, porque eran tus papeles de respaldo. Y a ese le añadían todos los comprobantes. Y ya que estaba todo eso, lo capturaban en el compact. Después la costumbre fue cambiando. Ya venían los comprobantes, hacían la póliza en el programa y luego después imprimían la póliza y se la añadían a los comprobantes. Entonces cambió la costumbre, ¿verdad? Hoy con el CFDI ya ni siquiera es necesario hacer la póliza, ¿verdad? No, solita. Hoy, yo con el contabilizador automático viene todos los elementos en el CFDI, sobre todo en la versión 4.0, que ya trae más elementos para decidir si es una compra, si es un gasto, cómo lo manejas, ¿verdad? Y eso prácticamente hace que la codificación ya no sea necesaria. Facilita, para mí eso es quitarle chamba, talacha al contador para que su preparación, que es lo más importante, su preparación técnica para interpretar el mundo, pues lo pueda utilizar en aconsejar al empresario en qué decisiones debe de tomar a partir del análisis y estudio de los estados financieros. Y de allí yo digo, la labor del contador cambió, ya no es un tenedor de libros, ya hace muchos años que ya desapareció. Hoy es un constructor de visiones empresariales, es un constructor empresarial, es el que ayuda a que las empresas crezcan y se desarrollen. Mira, conozco muchos contadores que han tomado empresitas chiquititas, en aquel entonces en bolsas de papel, porque todos sus comprobantes estaban ahí. Bueno, nosotros fuimos así también. En Casa del Herrero, Asadón de Palo. De hecho, uno hoy ya se jubiló, el director de Administración y Finanzas, entró a Compact para poner orden en la contabilidad, porque también teníamos un desastre, ¿verdad? Y bueno, hoy, pues muchas de esas empresas crecieron y fueron desarrollándose gracias a la labor del contador, que puso orden y disciplina. Yo digo que dos labores para que un empresario tenga éxito se necesitan tres cosas. Uno es una visión de dónde están sus oportunidades de mercado, y luego tomar una decisión para perseguir alguna de ellas, y después darle seguimiento a su decisión con orden y disciplina. Orden y disciplina. Y para mí la contabilidad y el contador es esa herramienta que nos permite poner orden y disciplina en los negocios. Y dicen que somos cuadrados. No, es que no es que seamos cuadrados, es que ponemos orden en los negocios. Y el orden se mantiene con la disciplina. Entonces, el hecho de que estén los estados financieros listos para la toma de decisiones, el hecho de que se emita un estado financiero y se analice, de ahí se descubren grandes oportunidades a partir del análisis de las cuentas por cobrar, de las ventas, y hoy con tanta data que hay, no, hombre, pues hay y la inteligencia artificial hoy, por ejemplo, para mí es una herramienta del contador para poder dar valor a las empresas y a los empresarios, ¿no? Me llamó la atención dos comentarios que hiciste en cuanto al futuro y que aquí no hay descanso. Entonces, es muy dinámica la tecnología, y está muy aterrizada en la parte de la información financiera. Para Compact, ¿cuál es el futuro inmediato? Pues mira, bueno, yo creo que hoy lo voy a poner así. La economía digital ya es real, como de la pandemia para acá se ha acelerado todo el tema de la economía digital. ¿Qué es la economía digital? Bueno, es utilizar elementos como la información para generar valor a los clientes. Por ejemplo, empresas como Amazon.
esas empresas no podrían existir sin la transformación digital, sin la economía digital. Hoy tú entras a Amazon, puedes comprar cualquier producto, ya no nada más libros, sino aviones, carros, ropa, lo que se te ofrezca, puedes comprarlo. Y todo eso no lo tienes siquiera en inventario. Antes tú vendías algo porque lo tenías en inventario. Y eso requería capital de trabajo para aumentar tus inventarios. Y si no lo tenías en inventario, entonces era una pérdida de oportunidad. Entonces tenías que manejar tu capital de trabajo para el inventario. Hoy ya no necesitas ni siquiera tenerlo en inventario. Lo único que necesitas saber es quién quiere qué y quién lo vende. Y los pones a transaccionar y tú ganas una parte de esa comisión. Ese es el concepto de Amazon. Entonces yo creo hoy, a partir de la pandemia, bueno, pues este proceso se aceleró por razones de que se cancelaron los lugares físicos de compraventa. Todo lo que es el e-commerce, por ejemplo, el blockchain, la inteligencia artificial, todo eso ha venido creciendo como tecnologías emergentes que hoy ya son toda una realidad, que nos permiten tener otro mundo muy diferente. Ya nos acostumbramos nosotros a la inmediatez. Hoy, antes, bueno, tú necesitabas una agencia para hacer un viaje, necesitabas tú para comprar boletos, todo. Hoy tú en internet llegas, entras y planeas tu viaje y a dónde quieres ir y ya lo estás viendo desde un principio. Entonces muchas de estas cosas no podrían suceder si no existiera la economía digital. Entonces dentro de eso yo creo que todas las empresas, tarde que temprano, van a tener que hacer su transformación digital. ¿Qué es para mí la transformación digital? Pues es adecuar mis procesos de negocio a los cambios en el comportamiento del cliente. Y te voy a poner un ejemplo. Kodak, que es uno muy claro, ¿no? Kodak fue el inventor de la fotografía analógica y también fue el inventor de la fotografía digital. O sea, las cámaras, todo lo que hoy tomamos con las fotos que tomamos con el celular y todo eso, todo el mecanismo y todo eso es una patente de Kodak. Sin embargo, su modelo de negocio no lo pudo adecuar a la transformación digital. El negocio de Kodak en la fotografía analógica no eran ni siquiera las cámaras, era vender el rollito. El rollo, sí. Y el papel. Y luego el papel, después de eso de los rollos, a los reveladores, pues les vendía las máquinas reveladoras, los químicos que se necesitaban para revelar y el papel donde se imprimía. Entonces ese era su negocio. Entonces las cámaras te las regalo para que tomes más fotos, ¿va? Sí. Sin embargo, él no entendió que lo que queríamos los usuarios no era resolución en una foto, sino poder ver la foto instantáneamente, ¿no? Tú te ibas de viaje, yo me acuerdo de ir de viajes donde me llevaba una maletita con un montón de rollos y luego regresabas y a revelarla. Y tenés que ahorrar buen dinero porque luego costaba la revelada. Y luego esa foto que querías ver, híjole, salió oscura, salió movida. Híjole, ya no tenías la oportunidad de repetirla, ¿no? Las cámaras en el agua, tenían su protección, ¿no? Para tomar fotos bajo el agua. Oh, ya, pues todo eso pasó a la historia, ¿no? Y ese fue un gran cambio a lo cual Kodak no pudo adecuar su modelo de negocio al cambio en el comportamiento, ¿no? Y así yo creo que todas las compañías vamos a tener que ir haciendo esa transformación digital, incluyendo, bueno, a nosotros como contadores. Nos debe de interesar esa transformación digital porque somos los que podemos aconsejar al empresario. No somos expertos, bueno, somos usuarios expertos de la tecnología y su aplicación dentro de los procesos de negocio. Para mí la tecnología para el contador es una herramienta esencial para agregarle valor a los clientes, en este caso a las empresas y a los empresarios. Y en ese momento pues tenemos los ingenieros, tenemos todos eso para que hagan la talacha, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la visión de negocio porque somos los que más conocemos de negocio. Entonces, como contadores tenemos hoy la responsabilidad de ayudar a las empresas a hacer su inserción a la economía digital. En el futuro, pues lo que va a sobrevivir es la economía digital. Cada vez la inteligencia artificial, por ejemplo, va a invadir nuestra vida cotidiana. Va a llegar un momento, se calcula que para el año 2030, por ejemplo, tú no vas a poder distinguir en una llamada por teléfono si estás hablando con una persona o con un autómata. Con un robot. O con un robot. Imagina.
Sí, ya los algoritmos van a crecer casi al 100. Y esos algoritmos fueron diseñados en 1960, o sea... Sí, tienen 70 años. No la nuevo. aplicación es la que empieza a ser nueva. Lo que pasa es que esos algoritmos no podían ser entrenados porque se necesitaban muchos datos para entrenar al robot. Hoy, pues lo que digo, el internet, si tú ves, yo me acuerdo cuando hablábamos de kilobytes y luego megabytes y luego gigabytes o terabytes, petabytes y sigue creciendo. Y lo que siga. Y lo que sigue. René, a lo largo de todos estos años, por la naturaleza del negocio de Compaq y pues estar directamente y estrechamente relacionado con la profesión contable, ¿cómo ha sido ese andar juntos, tu empresa y la profesión contable? Bueno, pues primero porque teníamos un espíritu que creo yo, desde que nacimos y que nos entusiasmaba, que nos movía, que hacía que la sangre nos hirviera, era el tema de cómo ayudamos al contador para que pueda llevar la contabilidad, pueda tener información financiera lo más pronto posible para que el empresario pueda tomar decisiones con ella. Después nos dimos cuenta que también venían cambios fiscales, siempre los cambios fiscales. Hoy somos expertos en cambios fiscales, sabemos la ley, conocemos la ley, nos apasiona cómo facilitamos la transformación en algunas leyes, que ha habido cambios diametrales, como todo el tema de la factura electrónica, que ha venido evolucionando, y cómo le podemos hacer la vida más simple, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la factura electrónica, nosotros teníamos la visión de convertirnos en PAC para poderle dar este servicio en forma gratuita a todos nuestros clientes, porque veíamos que el timbrado iba a ser un commodity, o sea, iba a haber muchos PAC que iba a autorizar el SAT, y al ratito iba a ser, ¿tú a cómo me das el timbre? No, pues que yo a peso, y luego tú no, yo a 90, y luego 80, y iba a ser una guerra de negros, ¿va? Entonces dijimos, nosotros mejor desde el principio lo regalamos, y este es un servicio que damos simplemente por ser mi cliente, por ser mi usuario, ¿verdad? Esa fue la filosofía, por eso pusimos timbrado gratuito e ilimitado. Nosotros tenemos, todavía tenemos los aparatos actualizados, cada uno puede timbrar 1600 timbres por segundo, o sea, mira, solamente una ocasión estuvimos así a punto de caernos, que fue cuando la nómina se tenía que timbrar. No sé si recuerdan, sí. Entró la ley y nos dio hasta abril para timbrar los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo. Bueno, el 29 de marzo todo el mundo andaba timbrando y llegamos a un volumen enorme. Yo creo que en una hora fácil timbramos unos 40 millones de timbres, porque siempre dejamos todo al último, ¿no? Y nuestra máquina de timbrado pues se saturó alrededor de un 60-70%, ¿va? Entonces nosotros cuando llegamos a ese porcentaje prácticamente es cambiar de aparato, ¿va? Y no estaba previsto que tan pronto, que ya rápidamente tuviéramos que cambiar de dispositivo, ¿va? Sí, entonces casi colapsa el sistema. Casi se colapsa. Pero ese y otros retos los sacó adelante Compaq con todo el entusiasmo que los ha caracterizado. El RED, por ejemplo, hoy, igual hoy de la inteligencia artificial, nosotros ya tenemos trabajando con algoritmos de inteligencia artificial precisamente para ayudarle al contador a que todo su registro contable sea automático. Ya no necesitamos echar la talacha, que simplemente, mira, este es un gasto de Rodolfo, y ya sepa qué cuentas y todo. Sí. ¿Cuánto debe Rodolfo? ¿A dónde se va ese gasto? Sí. Oye, René, pues la verdad es que muy, muy padre toda esta entrevista, el escucharte, ese entusiasmo con el que nos narras lo que ha venido pasando en Compaq, es ese entusiasmo que se ve en Compaq y se nos fue como en segundos esta entrevista de casi 1 hora. Por último, para terminar, ¿cuál sería lo que tú consideras que fue el éxito en la empresa y qué recomendarías para los jóvenes que quieren emprender, para el empresario micro, pequeño y nosotros como profesión contable, desde esa visión tan clara que tienes de lo que es la contabilidad pública? Bueno, yo creo que hoy hacer empresa para mí una parte del éxito de Compaq es concentrarnos en nuestros colaboradores. Es decir,
digamos que la mayoría de las empresas, la gente trabaja para la empresa y no la empresa para la gente. Yo busco que las empresas ayuden a crecer a las personas. Entonces, el capacitar, por ejemplo, nosotros damos capacitación técnica, por supuesto, para el trabajo, pero damos mucha capacitación para la vida. Capacitación para ayudar a las personas a comunicarnos mejor, a ser líderes de uno mismo, para trabajar en equipo, que yo considero que son esas habilidades que nos ayudan para vivir una vida plena, rica, próspera, abundante, amorosa, inclusive aprender a amar. Digo, creemos que porque somos seres humanos sabemos amar y no es cierto, tenemos que aprender, es una habilidad que tenemos que aprender. Porque tenemos una boquita, sabemos comunicarnos, tampoco hay que aprender a comunicarnos. Porque tenemos un cerebro, creemos que sabemos pensar y tampoco hay que educar a nuestra mente para pensar en forma correcta y eso implica pues esfuerzos. Para mí ese es el centro de una compañía. De hecho, pues yo le pongo un término que se llama capitalismo, ¿verdad? Yo quiero que mi compañía sea una compañía capitalista, es decir, hacer felices a los demás. Y aquí en la empresa es donde confluyen muchos stakeholders, muchos grupos de interés. Están los clientes, que hay que ser felices. Están tus colaboradores, que hay que ser felices. Tus distribuidores, que hay que ser felices. Están tus accionistas, que hay que ser felices. Proveedores, hay que hacerlos felices. Bueno, al SAT hay que hacerlo feliz también, ¿verdad? Aunque no queramos, pero pues, de todas maneras mejor hay que hacerlo feliz. Y creo yo que ese es el futuro de la humanidad. Para mí, el tomar la empresa o las compañías como el eje de creación de valor, de creación de riqueza, ya no nada más en términos monetarios, sino creación de prosperidad, para ayudar a las personas a través de nuestro trabajo a hacer el bien a los demás y que en nuestro trabajo también utilicemos los dones y talentos que Dios nos dio para realizar nuestro propósito en la vida, ¿no? Pues muchísimas gracias, René, por este espacio que nos compartes con todos los miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Noé, para cerrar, algún comentario y agradecerte también tu presencia y el apoyo para llevar a cabo esta entrevista con estas personalidades de Ciel. No, pues yo emocionado, encantado con todo lo que nos has compartido. Sin duda, Compaq es una empresa modelo a seguir y la filosofía de la empresa que nos acabas de compartir, pues me queda como un mensaje que se debe de replicar y se debe de aprender y se debe de desarrollar. Muchas gracias, René. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a Compaq por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Compaq y... Gracias. Muchas gracias, René.